Alumnos del Von Neumann, muy buenos días. Vamos a empezar con esta nuestra segunda lección que corresponde al tema de sector circular. ¿Ok? Y comenzamos así. ¿Qué necesito yo para saber qué cosa es un sector? Dos cosas necesitamos recordar. Primero, qué cosa es la circunferencia y segundo, qué cosa es el círculo. Circunferencia. La circunferencia es un conjunto de puntos donde todos ellos tienen la misma distancia al centro. Cuando la distancia es la misma se llama equidistar. Entonces todos los puntos se equidistan del centro. A esa distancia común se le llama radio de la circunferencia. La circunferencia, por ser una línea, tiene longitud, no tiene área. Y la longitud de la circunferencia se calcula así. Primero lo vamos a escribir así. Longitud de la circunferencia siempre es 2pi por r. ¿Qué cosa es r, profe? El radio de la circunferencia. De circunferencia solo es la longitud, solo es el contorno, solo es el borde. Si tú quieres hablarme del círculo, el círculo es una región. Es todo lo que está encerrado, que incluye también al borde. O sea, el círculo incluye a la circunferencia. Bien, profe, ¿qué cosa tiene un círculo? El círculo tiene área. Tú puedes calcular el área del círculo. Y el área del círculo se calcula de este modo. El área del círculo es pi por r cuadrado. O sea, pi por el radio elevado al cuadrado. Estos dos elementos necesitamos ahorita desempolvarlos. Entonces ya tenemos cómo se calcula la longitud de toda la circunferencia y el área de toda la región, que es el área del círculo. Nuestro tema se llama sector circular. Ya podemos enfocar entonces qué cosa es un sector. Profe, ¿un sector qué cosa es? Como lo puede ver ahí, todo esto que acá es un círculo. Si de ese círculo yo saco una parte, a esta parte del círculo, limitada por dos radios, y esta curvita que es un arco de circunferencia, a esa región nosotros le llamamos sector circular. Elementos del sector, los radios, su arco, pero un sector tiene un ángulo en el centro. A esto de acá le llamamos ángulo central. Entonces vamos a colocar, este es el ángulo central del sector. ¿Listo? Entonces, sector circular, ¿qué cosa es? Una parte de todo, una parte del círculo que está limitado por dos radios y el arco de esa curvita. Elementos del sector. A ver, vamos a colocar acá. En todo sector encontramos los radios. Ya está. Segundo, en todo sector encontramos un arco, tiene un arco de circunferencia y todo sector tiene un ángulo central, su ángulo central. Listo. Esos son los elementos que tiene el sector circular. Esto de aquí para nosotros es la herramienta de trabajo, sector circular. Profe, ¿y en un sector qué cosa es lo que yo puedo calcular? Dos cosas para empezar. Primero, puedo calcular la longitud del arco y también puedo calcular el área del sector. Y al relacionar esos dos se obtienen varias aplicaciones que las vamos a ver dentro de un momento. Primero, la longitud del arco. Este es mi sector circular, ya no vamos a estar dibujando todo de frente al sector, ya sabes que los lados iguales son los radios, este es mi sector, estos son sus radios y este es su arco. En todo sector circular, de este arco, a nosotros nos interesa su longitud. Profe, ¿cómo va a calcular la longitud de ese sector circular? La longitud de ese arquito. Primero, necesito que tengas el ángulo en radianes. Profe, y si está en otro sistema, conviértalo. Tenemos que estar en el sistema radial. Entonces, el ángulo debe estar expresado en radianes. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la longitud de ese arco? Multiplicando el valor del ángulo que es teta por el radio. No se dice ángulo por el radio, porque el ángulo es todo. Las unidades tú no las colocas ahí. Entonces, teta para nosotros no es el ángulo, es el valor del ángulo. Ejemplo, ¿no? Supóngase que mi ángulo vale 2 radianes. Si mi ángulo es 2 radianes, teta vale 2. Simplemente es el valor del ángulo, pero cuando usted vea que está expresado en radianes. A ver, otro ejemplito por acá. Supongamos que yo le digo que mi ángulo es pi tercios radianes. Está en radianes, entonces esto es teta. Entonces, teta, ¿qué cosa es? El valor del ángulo, pero cuando usted vea que está expresado en radianes. Muy bien. Ahora entonces, continuemos. En un sector circular yo puedo calcular la longitud y ya sabe que esta longitud viene a ser teta por r y viceversa, ¿no?
Cada vez que yo multiplique el valor del ángulo por el radio, usted está calculando la longitud de ese arquito, la longitud de ese arco. Muy bien. Ahora, si ya sabes qué cosa es la longitud y cómo se calcula, perímetro del sector. El perímetro de una figura es la longitud de todo su contorno. Un sector circular tiene 3 elementos básicos que generan todo su contorno, los 2 radios y la longitud. La suma de esos elementos me va a dar el perímetro del sector. Y se escribe así: el perímetro del sector circular, 2 veces P, así se escribe perímetro. El perímetro del sector será igual a la suma de sus lados, que sería 2 veces R más la longitud. Listo. Con esto vamos a comenzar la aplicación para los problemitas. Listo. A ver, habíamos visto la parte de longitud de arco. Ahora vamos a ver qué más se puede trabajar con un sector circular. Chicos, aparte de la longitud, también pueden calcular ustedes el área de toda esta región que está encerrada aquí. El área de la región, a eso se le llama área del sector circular. Profe, ¿qué necesito para calcular el área? Primero, todo sector tiene 3 elementos. Su ángulo central, que ya sabes que debe estar expresado en radianes. Si no estuviese, usted lo convierte. Para eso hemos visto factores de conversión. Segundo, los radios, que son los lados iguales, y la longitud son los 3 elementos básicos del sector. Si de esos 3 usted conoce 2, puede calcular el área. Profe, ¿cuál sería la forma principal para calcular el área? A eso vamos. Para calcular el área hay 3 formas, pero la primera es la más importante, generalmente es la que más vamos a estar usando. El área del sector circular, que lo vamos a escribir así, área del sector circular, ¿a qué es igual? Se va a calcular de este modo: 1/2 de teta, repito, 1/2 de teta por radio al cuadrado. Ya sabes que teta es el valor del ángulo central, y de R ni aquí hablar, pues R es el radio del sector. Entonces, esto para nosotros es la forma principal de calcular el área de un sector circular. Segunda forma para calcular el área del sector. También sería así: longitud por radio sobre 2. Esta es nuestra segunda forma de calcular el área. Este es un sector, es como si fuera la longitud la base y trazas la altura. Base por altura equivale a decir longitud por radio sobre 2. Tercera forma de calcular el área de un sector circular. Esto es así: longitud al cuadrado sobre 2 teta. Solo una cosita. Ustedes saben que para calcular el área, cuando quieras hablar del sector, es toda una región. El área del sector es una parte del área del círculo, no puede exceder a él. Por eso es que el valor del ángulo central jamás se debe pasar de una vuelta. El ángulo del sector, el valor de ese ángulo central tiene que ser siempre mayor que 0, pero jamás debe exceder a una vuelta. Y el valor del ángulo de una vuelta en el sistema radial es 2pi. A propósito de pi, usted sabe cuánto vale pi: 3,14. Entonces 2pi sería para nosotros 6,28. Esto de acá, sector circular, y la forma como se calcula el área del sector. Ya tenemos longitud del arco, área del sector. Veamos una aplicación donde justamente vamos a tratar con los 2 al mismo tiempo. Chicos, aplicación número 1 dice: determine la longitud del arco y el área de un sector cuyo radio es 10 metros y su ángulo central mide 72. Me piden la longitud y me piden el área. Profe, ¿qué es lo primero que debo hacer? Primero observa si te das cuenta que el ángulo está en grados. Y en grados no se trabaja en radianes. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Ese angulito que vale 72 grados, lo conviertes a radianes. Profe, ¿cómo era eso? Eso se hace con el factor de conversión. Si tú quieres llevarlo a radianes, arriba era pi radianes y abajo su equivalente, que es 180 grados. Ya lo convertiste al sistema radial. Cancelas, se te van los graditos. Profe, le voy a sacar 36. Esto es 36 por 2, me quedaría 2. Esto es 36 por 5, me quedaría 5. Entonces, ¿cuánto valdría tu ángulo central? Entonces, mi ángulo central va a salir 2 pi quintos, pero ya expresado en radianes.
Listo. Una vez que yo tengo mi ángulo en radianes, ya puedo calcular lo que el problema me está pidiendo. Dibujas tu sector circular. Profe, ya tengo su angulito que es 2 pi quintos. Profe, 72. No, el ángulo debe estar expresado en radianes. Porfa, no se me olviden de eso. 2 pi quintos y ya está expresado en radianes. Profe, ¿usted me está pidiendo? Sí, yo te estoy pidiendo que calcules la longitud de este arco, pero también te estoy pidiendo que calcules el área de esta región encerrada. Y a eso se llama área del sector circular. Profe, el radio falta. No, es dato, vale 10. No te preocupes. 10 metros. Entonces ya puedo comenzar a calcular. A ver, calcúleme la longitud. Profe, la longitud era teta por R. Así es. Cuando el ángulo está en radianes, todo esto es teta para ti. Sería el valor del ángulo, que es 2 pi quintos, multiplicado por el radio. Pero el radio vale 10. Listo, y ahí tienes la longitud. ¿Me podrían decir cuánto sale esta longitud? Profe, 10 por 2, 20 sobre 5. Ah, esto me va a salir 4 pi. Pero ojo, no le vas a poner radianes, ¿ah? ¿Por qué, profe? Porque tú no estás calculando ángulo, estás calculando longitud. Y para terminar, el área del sector circular. Dígame, ¿cómo se calcula el área de un sector circular? El área del sector es así, 1/2 de teta, que vale 2 pi quintos, por el radio elevado al cuadrado. El radio es 10, pero está al cuadrado. Multiplico, a ver, profe, 5 por 2 sería 10 y con un 10 de aquí se cancela. ¿Algún problema con eso? Ya tengo el área del sector, sale 10 por 2 pi, 20 veces pi. Entonces diremos aquí, el área del sector circular sale 20 veces pi, pero sale metros cuadrados. Y sale metros cuadrados porque el radio estaba en metros. Si el radio está en metros, la longitud es metros, porque los tres son longitudes. Y el área debe ser metros cuadrados. Unidades cuadradas siempre son para las áreas. Muy bien, jovencitos, hemos visto nuestra primera partecita de cómo calcular longitud y área del sector. Perfecto.